Comenzamos entonces ya nuestra jornada y lo hacemos con las palabras de apertura del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, con Mikel Irujo. Adelante, buenos días. Egunon guztioi, parlamentuko presidentea, gobernuko lehendakari ordea eta beste hainbeste gaur egun gurekin zaudeten hori, ongi etorri 2023 nazioartearen egunera. Aurtengoa 7. edizioa izango dugu, 2017tik geroztik. Beti bezala, nazioarteratzearen eguna antolatzeko Nafarroko gobernuak gure enpresak nazioartera zabaltzen laguntzen duten erakunden laguntza izan du, bai IFEX, Esportazioa eta Inbertsioak, Nafarroko Ganbera, la Cámara de Comercio, Enterprise Europe Network, Nafarroko Empresa Confederación, la Confederación de Empresas de Navarra y Sodena. Muchas gracias, desde luego eskerrik asko a todos y todas ellas. Durante estos años, ya van 7, que dedicamos al Día de la Internacionalización, hemos abordado temáticas diversas, pero siempre con el propósito, desde luego, de traeros conocimientos y experiencias que no se escuchan en el día a día. Personas que puedan ofrecer su saber y aprendizajes siempre solventes y que profundicen sobre el contexto en el que vivimos. Así va a ser este año también. En primer lugar, contaremos con Miguel Otero, del Real Instituto Elcano, que va a hacernos pensar sobre el nuevo orden mundial y concretamente cómo el sur global está adquiriendo un papel cada vez más protagonista, con todas las implicaciones que ello conlleva, políticas, económicas y también, obviamente, comerciales. En segundo lugar, también hemos querido dar protagonismo y voz a experiencias empresariales de primera persona. En estos llamados diarios de viaje, como dice el título de esta jornada, sabemos qué es lo que más os interesa y ver también cómo lo han hecho otras empresas. El aprendizaje interpares, que tanto aporta a todo el mundo, es lo que vamos a traer hoy. Hemos centrado estas experiencias en temas clave de los procesos de internacionalización empresarial, como son las exportaciones, las implantaciones, la gestión flexible y digital de la internacionalización. Y desde aquí, nuestro agradecimiento también a la generosidad de las personas que hoy nos van a contar todos sus avatares y aprendizajes. Navarra es una comunidad abierta y netamente exportadora. Las cifras marco nos arrojan una foto con importes de exportación crecientes y un saldo comercial positivo. De hecho, 2022 fue un año récord en cuanto a exportaciones, superando por primera vez los 10.700 millones de euros, lo que supuso un incremento de un 12,7% respecto al 2021. Representa el 2,7% del total de las exportaciones del conjunto del Estado. La Comunidad Foral registró asimismo en el 22 un superávit de 3.419 millones de euros en su balanza comercial, ocupando el primer puesto entre las comunidades autónomas. Debemos recordar que en el conjunto de comunidades autónomas el saldo es negativo, o sea, el déficit comercial del conjunto del Estado es negativo, con menos 68.000 millones de euros. No obstante lo anterior, y reflejando esa fortaleza el año 2022, a pesar de que fue un año cargado de incertidumbre, como digo, el año 22 reflejó un histórico aumento también de las importaciones, que superaron ya los 7.280 millones de euros en Navarra, es decir, aumentaron respecto al año 2021 un 28,4%. Además, este año, el año 2023, no se está mostrando tan dinámico como el año 2022 y hasta agosto se produce un descenso de un 3,5% en las exportaciones, así como una reducción de un 2,6% en las importaciones si comparamos este año con el año 2022. Y es que tenemos que estar siempre pendientes también de nuestro contexto europeo. Y es un contexto francamente complicado. En 2022 el saldo de la Unión Europea se situó en negativo. Es por primera vez el saldo comercial. La balanza comercial de la Unión Europea se situó en negativo. Es decir, la Unión Europea tuvo una balanza de menos 432.000 millones de euros. El déficit comercial más alto jamás registrado desde que existe la Unión Europea, que fue el año 2022. Desde el año 2012 la balanza comercial europea había sido positiva y no parece, desde luego, que el año 2023 vayamos a ser capaces, los europeos, en conjunto, la Unión Europea, de revertir esta situación. Estamos, pues, como he dicho, ante el peor dato desde la creación de la Unión Europea.
Por eso, obviamente, también hacemos desde aquí, desde una comunidad netamente exportadora como es Navarra, hacemos y lanzamos prácticamente un SOS a la Unión Europea para que acelere esa revisión de la política comercial común que ya ha iniciado a partir del año 2021, con el fin de asegurar que los productos importados se vendan a un precio justo y equitativo en la Unión Europea, con independencia de su lugar de procedencia y que a su vez protejan nuestra industria de los perjuicios y hacer frente a la competencia desleal por parte de empresas extranjeras, como es el caso del dumping o subvenciones directas en países de origen. No se trata de iniciar una guerra comercial, esto también hay que dejarlo claro, no se trata de iniciar una guerra comercial, sino se trata de adaptar unas reglas del juego de comercio internacional a una nueva realidad que estamos viviendo en el mundo y en concreto en Europa. Así pues, el año 2022 vivimos esa paradoja. Mientras registrábamos en Navarra un registro récord de importaciones superando esos 10.700 millones a los que me refería, la Unión Europea registró su peor balanza comercial de la historia. También es cierto que vemos con preocupación el contexto con los datos, como ya he mencionado, del año 2023, además de esa ya mencionada imperiosa reforma de la política comercial común. Aquí en casa tenemos muchos ámbitos también de mejora en la internacionalización de nuestro tejido empresarial que serán tenidos en cuenta en el próximo Plan Internacional de Navarra. Así, quisiera centrarme en el esfuerzo que debemos hacer para reducir la concentración de nuestras exportaciones en varios ámbitos. Concentración, el primero sería concentración en pocas empresas que exportan mucho y, en consecuencia, muchas empresas que exportan poco. Si de las 3.400 empresas exportadoras que tenemos en Navarra, tan solo 25 de ellas suman el 50% del total de las exportaciones de Navarra. Y con 500 empresas alcanzamos el 99% de todas las exportaciones de la comunidad foral. Primer reto. Segundo reto es esta concentración que tenemos en nuestras exportaciones en Europa. Casi el 80% de nuestras exportaciones van dirigidas a la Unión Europea o Reino Unido. Teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento en el mundo, parece que nuestras exportaciones podrían estar mejor posicionadas, diversificando el riesgo y con clientes en zona del mundo que están experimentando mayor crecimiento y donde hay un menor riesgo de recesión. En el caso de Asia, por ejemplo, su crecimiento y su posición como hub manufacturero y comercial en el mundo la convierten en un jugador clave en la economía global. Como dato, los países asiáticos forman parte de 49 de las 80 rutas comerciales más importantes del mundo. Segundo reto, pues, esa desconcentración de nuestro foco exportador en Europa. Tercer reto sería esa concentración en sectores. En torno al 40% de nuestras exportaciones dependen del sector de la automoción. Debemos esforzarnos por incrementar las exportaciones en otros sectores estratégicos para Navarra. Con estos tres retos y muchos más, desde luego lo que sí tenemos claro es que tenemos fortaleza suficiente para mejorar. Nuestros sectores industriales tienen enorme potencial en la internacionalización y se abren oportunidades muy interesantes en Europa y sobre todo en otros continentes. Estas fortalezas, desde luego, es lo que nos tiene que permitir afrontar todos estos retos que he ido mencionando en un entorno, como vamos a ver posteriormente, altamente inestable y cada vez más proteccionista. Los retos europeos también de la transición ecológica y digital difícilmente pueden conseguirse sin transacciones comerciales internacionales. Esta disyuntiva entre promover el crecimiento y reducir la vulnerabilidad exigen un profundo conocimiento de la realidad geopolítica y de los efectos económicos, tanto positivos como negativos, de las medidas proteccionistas en el tejido empresarial, así como en la ciudadanía. En este sentido, también vemos como en tiempos más recientes, los últimos meses, se están trayendo conclusiones o tal vez errores, en mi opinión, sobre la llamada transición ecológica, en el sentido de que empezamos a escuchar, y desde luego por mi parte con enorme preocupación, voces que alertan contra esta transición verde, o por lo menos sí en su rapidez, puesto que indican que ello va en detrimento de la competitividad de la industria europea. En mi opinión, desde luego, considero que es más bien al contrario. Tenemos que acelerar dicha transición, porque será eso, acelerar esta transición verde, ecológica, como la queramos llamar, la que nos hará más competitivos. Solo argumentaré con un dato, hay muchos más, pero bueno, yo creo que es bastante significativo en un sector tan sensible como es para nosotros, como el de la automoción, ¿no? En Navarra. Como bien hemos ido viendo en los medios de comunicación, en los últimos 2 meses, una marca asiática se ha situado como el modelo más vendido, por ejemplo.
En este sentido, debo decir, y hay que señalar, que cuando uno ve bien los datos de estos modelos de esta marca asiática recién aterrizada en Europa, que ya se ha convertido en 2 meses en la más vendida, como digo, más de un 85% de los modelos que está vendiendo esta marca son de combustión. Quiero decir, nos está ganando precisamente en esta economía anticuada que es la carbonizada. Es decir, no hagamos esa lógica en que la transición es lo que va en detrimento de la competitiva, es más bien todo lo contrario. Yo creo que los Next Generation y todo el esfuerzo que tenemos que hacer va en ese sentido, acelerar la transición para ser más competitivos. Lo que sí sabemos es que también tenemos un entorno más proteccionista, ya lo he dicho anteriormente, que exige también nuevas herramientas de internacionalización empresarial. Si debido a los aranceles nuestros productos o servicios dejan de ser más competitivos en el exterior, nuestras empresas tendrán que plantearse también como estratégico el implantarse en destino para atender desde allí el mercado, o también la viabilidad puede depender de buscar otros nichos en los que sean más competitivas, y de todo ello también hablaremos a lo largo de la jornada de hoy. Lo que sí sabemos es que las empresas internacionalizadas son las que más crecen, las que más innovan y las que más invierten, las que más contratan, las más atractivas para el talento y las que mejor superan las crisis gracias a la diversificación de clientes y a sus implantaciones en el exterior. Un círculo vicioso que redunda, desde luego, en una creciente competitividad. De manera que hay que trabajar, eso sí, intensamente, para que tengamos este tejido de empresas abiertas, internacionalizadas y abiertas, como decía, al comercio internacional. Son precisamente las pymes las que tienen más dificultades para poder conseguir todo lo que estamos mencionando, y a ellas van dirigidas principalmente nuestro Plan Internacional de Navarra, que estamos preparando ya la siguiente, obviamente, actualización del mismo y que en breve, además, como digo, presentaremos. Con lo cual, pues yo creo que escucharemos hoy varias jornadas. El reto que tenemos los europeos, insisto, no nos podemos olvidar este contexto, es múltiple. Nuestra competitividad también se pone en cuestión por todos los valores y, en definitiva, por todos los derechos, como son la sanidad universal, la educación, un sistema de pensiones o ese gasto que tenemos en protección social que, como decimos, duplica la media de cualquier otro continente. Esos son también los retos que tenemos, mantener nuestros valores, mantener nuestro modo de vida europeo y ser también más competitivos. Así que, bueno, yo creo que afrontamos esta jornada teniendo en cuenta que los retos que tenemos como Navarra, desde luego, pero también como continente, son mayúsculos, tal vez los mayores que hemos tenido en las últimas 6 décadas, pero sí que sabemos que tenemos el potencial para poder afrontar, y desde luego desde el Gobierno sí que estamos preparando para atender a esta internacionalización en este plan que dé respuesta a todos estos retos que ya tenemos perfectamente identificados, y también queremos agradecer aquí porque todo ello lo hacemos día a día contando con vosotros, con vuestro trabajo y con vuestro esfuerzo, y sobre todo con vuestras aportaciones y con el día a día, ese empeño que ponéis todas en exportar, que sabemos todo el esfuerzo, somos muy conscientes del esfuerzo que supone cada euro que se exporta. Quiero terminar agradeciendo también la presencia de la anterior directora general en esta 7ª edición y, por supuesto, poner en valor todo el trabajo que ha dedicado el equipo, el Servicio de Proyección Internacional, toda la mesa PIN, para la realización de esta jornada y de todo lo que vamos a escuchar. Eskerrik asko. Vivimos en un mundo hecho de imágenes. A veces es difícil diferenciar cuando la imagen es reflejo de una realidad o cuando es una promesa, un invento publicitario. En Navarra nos gusta reflejar nuestra imagen como es. Lo que hacemos, lo hacemos bien. Y lo hacemos con la seguridad que da ser una región comprometida con la estrategia de desarrollo que guía a Europa. Un crecimiento constante, ordenado y estructurado en torno a una serie de sectores estratégicos. La automoción lidera la industria navarra con el foco puesto en la nueva movilidad y la transformación hacia una economía ligada al vehículo eléctrico, autónomo y conectado. Multinacionales altamente digitalizadas y robotizadas se apoyan en un completo parque de proveedores conformado por pymes que apuestan por un consumo energético sostenible y una gestión circular de los residuos. El sector agroalimentario cuenta con una cadena de valor integral que abarca desde el cultivo hasta la preparación del producto para su consumo. Navarra es líder en el procesado de verduras y hortalizas, incluyendo alimentos frescos, congelados y de quinta gama, con la sostenibilidad y la salud como base de la cadena de producción. Un sector en continuo desarrollo que apuesta por la innovación en la fabricación de proteínas vegetales y alternativas.
En salud, Navarra es pionera en medicina personalizada, donde destaca el desarrollo de productos, la innovación en procedimientos y soluciones digitales y la elevada especialización en biotecnología y productos farmacéuticos. A las empresas consolidadas se unen numerosas startups orientadas al uso de datos e inteligencia artificial para dar una completa cadena de valor. En el sector de las energías renovables convergen grandes operadoras y fabricantes de equipos con pequeñas empresas con alto valor añadido en innovación y fabricación de componentes. Un ecosistema con una fuerte capacidad de producción y desarrollo tecnológico que parte de la sostenibilidad como motor de crecimiento. La comunidad foral cuenta además con centros de innovación y formación referentes a nivel nacional. La industria audiovisual se impulsa por un sólido sistema de entidades, ayudas públicas y créditos fiscales que apoyan tanto al I+D como a la creación de proyectos audiovisuales. En los últimos años se ha fortalecido el crecimiento de las empresas del sector, en particular de las productoras de animación y videojuegos. La innovación y la sostenibilidad hacen de Navarra uno de los motores que impulsan a Europa hacia una sociedad más próspera y sostenible. Este vídeo que acabáis de ver forma parte de una serie de vídeos promocionales de los sectores estratégicos de Navarra. Se han preparado dentro del marco del Plan Internacional para que las empresas navarras puedan utilizarlos como carta de presentación en el exterior. Queríamos aprovechar la jornada de hoy para presentar estos vídeos y también para que los utilicéis y los descarguéis. Los tenéis disponibles en este enlace, tanto en castellano como en inglés y próximamente también en otros idiomas, en este enlace, como os decíamos. Tanto el vídeo general que hemos visto como otros vídeos más extendidos sobre otros sectores estratégicos, como hemos visto, como son la automoción, las renovables, agroalimentación, salud e industrias creativas y digitales. Bueno, y dicho esto, vamos a seguir hablando, como no podía ser de otra forma, de internacionalización. Retomando las palabras antes del consejero, actualmente el 77% de las exportaciones de empresas navarras tienen como destino en el exterior Europa. Sin embargo, tanto el peso del comercio mundial, también como su crecimiento, se concentra en Asia y en América. Estos datos y las tendencias en los flujos del comercio internacional tienen mucho que ver con nuestra próxima ponencia, que no podía estar más de actualidad. El sur global, una realidad geopolítica. Lo cierto es que si alguien se despertase en este noviembre de 2023 después de un largo sueño de 20 años, pues lo cierto es que no reconocería el mundo. Como nuestro invitado sostiene, y enseguida nos contará, desde principios de los años 2000, el orden liberal internacional se está desintegrando. El 11S y los conflictos posteriores, la crisis financiera de 2008, la crisis en la Organización Mundial del Comercio, nuevos poderes emergentes como, por ejemplo, China, India o Brasil, el Brexit, el posicionamiento y el proteccionismo de Trump, la pandemia del COVID y en los últimos 2 años la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra en la Franja de Gaza. En todo este proceso, el sur global, es decir, los países que no pertenecen al llamado bloque occidental, reclaman su tiempo y reclaman su espacio, al mismo tiempo que van ganando poder económico y político. Fundamental, sin duda, escuchar a nuestro invitado, a Miguel Otero, una voz solvente y necesaria en estos tiempos convulsos. Miguel Otero es investigador principal en el Real Instituto Elcano, además de profesor e investigador en organismos y centros académicos internacionales. Bueno, con esta presentación, si les parece, vamos a tirar los dados y que comience la partida, así que adelante, Miguel. Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Gracias al Gobierno de Navarra y especialmente a Miriam Ausín por la invitación. Siempre es bueno venir a Pamplona y a Navarra por
porque es eso, ¿no? Una comunidad muy, muy internacionalizada y con ganas de seguir internacionalizándose. Y bueno, el tema de hoy es el sur global, que yo, pues insisto, creo que es un término que no nos ayuda mucho a entender lo que está pasando y prefiero usar el sur plural. Eso se lo saqué del ministro de Exteriores portugués, que decía, bueno, no es homogéneo el sur global, ¿no? Que tiene esa connotación un poco de homogeneidad y como vamos a ver, pues no es tan así, ¿no? Creo que tengo 45 minutos, intentaré hablar como media hora para tener un poco de tiempo para las preguntas, porque me interesan las preguntas que puedan venir e intentaré provocar algo para que haya preguntas después de la sesión. El primer problema que yo he detectado desde hace unos años, que se ha dicho, no, esto que se llama ahora el sur global, esto que se llama ahora el sur global que aquí, etc. Bueno, el término sur global tiene más de medio siglo. O sea, Carl Oglesby ya en una oscura publicación católica, ¿no? Y él viniendo de la nueva izquierda, ya a finales de los años 60, en plena guerra de Vietnam, ya él decía que esto que él ¿no? denominaba el norte global, pues tenía un dominio sobre el sur global que era insostenible. Bueno, pues más de medio siglo después, seguimos un poco en un debate similar. Sabéis que por aquel entonces pues, se dividía el mundo entre el primero, el segundo y tercer mundo, pero lo dicho, o sea, el concepto de sur global no es nuevo y lleva resurgiendo pues, muchas veces. Willy Brandt, que seguramente lo conoceréis, pues en su día, en 1980, ya hizo un informe sobre estas temáticas, ¿vale? Sobre el nuevo orden económico mundial, etcétera. Y él trazaba ya una línea dónde estaba el sur global y dónde estaba el norte global, ¿no? Y lo curioso es que esa línea, pues yo creo que, insisto, más de 40 años después, pues se sigue manteniendo. Quizás Ezequiel y yo ayer estábamos comentando lo de, decía, no, en Corea del Sur está en el sur o está en el norte global, ¿no? Interesante que aquí está en el sur, ¿vale? Pero hoy en día todos consideraríamos que Corea del Sur está en el norte global, no solamente por geografía, si queréis, pero también por geopolítica y por bloques, ¿no? Pero vemos que eso, Australia ya se consideraba, bueno, pues dentro del norte global. Misma línea, nuevos actores, ¿vale? Y sabéis que Modi, pues ahora se arroga el ser la India, el portavoz, el líder del sur global. Y sabéis también que este año, además yo tuve la suerte de ir a la India 2 veces este año, porque justamente la India pues, presidió el G20, como sabéis, y a principios de este año pues, Modi quiso darle voz al sur global, ¿vale? Y organizó una primera conferencia del sur global, ¿vale? Interesante de esta lista, y a lo mejor no lo podéis ver, pero bueno, ahí están todos los países prácticamente del sur global, con 2 excepciones. No sé si sabéis identificar cuáles son esas 2 excepciones, son importantes, ¿eh? No son islas en el Pacífico, ¿eh? Son 2 excepciones importantes que también demuestran que hay esa tensión dentro de lo que se conoce como el sur global, que yo insisto, deberíamos llamar el sur plural. Las 2 excepciones son China, que sabéis que China pues, y la India tienen una rivalidad estratégica, y por ejemplo, yo este año asistí a la reunión del foro de Raisina, que fue muy interesante, porque ahí también estaba Lavrov, y estaba Blinken, etcétera, y no había ningún participante chino. O sea, para los chinos poder visitar la India es muy difícil. La India no da visados a los chinos, por lo tanto, vemos a esa rivalidad estratégica que tienen la India y China, y el otro país importante que no está es Pakistán. Entonces, bueno, yo creo que ahí es simplemente un reflejo de esas tensiones que puede haber en el sur global y de 2 países como la India y China, que muchas veces pues, los ponemos en los BRICS, etcétera, etcétera, pero que tienen esa rivalidad. Otro tema que ha salido este año es los BRICS, ¿no? Y cómo se ha ampliado el grupo de los BRICS. Pero en esa ampliación vemos perfectamente que China es aquí el gran jugador todavía, con un PIB, pues, lógicamente 3 veces más grande que el de la India, y después, bueno, pues tenemos nuevos jugadores,
como Emiratos, etcétera, como Argentina. Por cierto, todos países que China ha trabajado en los últimos años, ¿vale? O sea que realmente aquí vemos la influencia de China en este grupo. La India pues está contenta con tener ahí a Rusia. Podemos hablar más sobre la India y su posición, por ejemplo, en el conflicto, ¿no? Y lo abordaremos en Ucrania y ahora en Gaza. Pero, insisto, que aquí realmente la historia un poco es China, todavía, ¿no? Con India cada vez teniendo más lugar. E Irán, pues, siendo también, ¿no? O sea, quizás si se uniese Turquía, tendríamos ahí civilizaciones milenarias, países importantes en el continente asiático que podrían unirse cada vez más, ¿no? O sea, esa unión entre Irán, Turquía, Rusia, China y la India, pues es una unión, bueno, con mucha población, pero también con mucha capacidad de materia gris y de, bueno, de entender que ellos son civilizaciones milenarias que quieren, pues, tener más peso en la geopolítica mundial. Y, lógicamente, como sabéis, la importancia ahora de China en cuanto a conseguir esa detente, ¿no? ese acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, ¿vale? También aquí vuelvo a insistir en la idea de que China juega aquí un papel principal. Vemos también que los BRICS pues, se salen un poco de esos tradicionales países que conocíamos, a ampliar un poco, pues, si queréis, pues, su diversidad y su presencia geográfica mundial. Insisto aquí, pues eso, ¿no? La entrada ahí de Argentina, como también pues, contrapeso a Brasil, que a lo mejor a China eso le puede interesar, pero como economía del G20, porque Argentina está en el G20, y la importancia cada vez más también de Oriente Medio, de Oriente Medio, de incluir el Oriente Medio ahí como una zona geográfica importante a nivel geopolítico, pero también geoeconómico, por múltiples razones que todos conocéis, entre ellas pues el tema energético. Y vemos también que los BRICS, y ahora serían BRICS más, etcétera, pero solamente ya los BRICS, si miramos a los BRICS, pues en los últimos 30 años pues han aumentado su PIB hasta el punto de que ahora los BRICS ya tienen un PIB en paridad de compra, ¿vale? En la paridad de adquisición mayor que el G7. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es una historia también de cómo la economía, la geoeconomía, marca también cada vez más la geopolítica, que no es un proceso nuevo, pero que cada vez es más patente. En cuanto a per cápita, en cuanto a PIB per cápita, todavía está muy lejos del G7, ¿vale? Y de Estados Unidos. Por cierto, en muchos de los foros últimamente, eso salió por ejemplo en el Financial Times y todo eso, hay esa sensación que la economía europea, esto un poco también, ¿no? Un poco a raíz de lo que estaba diciendo el consejero, que la economía europea pues está perdiendo fuelle frente a la economía americana. No sé si han leído, ¿no?, que se decía, pues en el 2008 la economía de la Unión Europea tenía el mismo tamaño que el de Estados Unidos y ahora, incluso si tuviésemos al Reino Unido en la Unión Europea, ahora estamos un tercio por abajo, ¿vale? El PIB nominal de la Unión Europea más el Reino Unido frente a Estados Unidos, ¿vale? Y si quitamos ya a Estados Unidos, estaríamos en el 50%. Entonces, ahí pues hay todo, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, un dramatismo en Europa en relación a esto. Pero realmente, si uno mira los números, es un poquito falso, ¿vale?, esta comparación. Para empezar, el crecimiento de los precios en Estados Unidos ha sido 46% mayor que en Europa, ¿vale? O sea, todos que vamos a Estados Unidos podemos observar que los precios allí están desatados. Entonces, si miramos eso en paridad de compra y en paridad porque también en el 2008 sabéis que el euro estaba a 1,60 del dólar. Entonces, si medimos todo en dólares, pues ahí hay un efecto de tipo de cambio brutal. Entonces, si miramos a todos estos temas, pues la economía europea ahora mismo estaría en el 95% de la americana, ¿vale? Es verdad que la renta per cápita, aquí la tenéis, estadounidense, ha aumentado más que la renta per cápita de la Unión Europea, pero en gran parte esto se debe a que los americanos trabajan muchas más horas que nosotros, ¿no?
Entonces, si trabajas más horas, pues creas más renta per cápita, y aquí, pues como se comentaba, tenemos un estilo de vida en Europa con más vacaciones, más tiempo libre, etcétera, diferente, y entonces eso hace que nosotros tengamos menos renta, pero la productividad de muchos países de la Europa occidental está a la par o por encima de la de Estados Unidos. Solamente aquí creo que un punto que quería señalar. En cuanto a renta per cápita, lógicamente, los países de los BRICS han aumentado su renta per cápita en múltiples, en el caso de China, de 10 o 12, si lo comparamos desde 1990, los últimos 30 años. ¿Vale? India está cogiendo también ritmo, pero vemos que, bueno, Rusia, por ejemplo, esto de que era un país emergente, etcétera, pues del futuro, pues siempre ha sido algo un poquito engañoso. ¿Dónde vemos un poco el mundo, etcétera? Bueno, la gente que se dedica a la proyección, pero a largo plazo, pues vemos que esto sería, según Goldman Sachs, el mundo en el 2050. ¿Vale? Y aquí interesante, pues que se hablaba, por ejemplo, de Asia, que la economía de Indonesia sería prácticamente el doble que la economía de Italia. Poner, por ejemplo, un ejemplo. Y la China, en este caso, sí que superaría a los Estados Unidos, y vemos que, bueno, muchas de las economías asiáticas, pero no solo, pues estarían ya en unos niveles importantes de PIB, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es la tendencia que estamos observando. En el tema de normas, el tema también de, bueno, todo este debate sobre el doble rasero, ¿no? El que el sur global, uno de los elementos que une al sur plural es, pues, ser críticos con Occidente, o abiertamente hostiles a Occidente, ¿no? Pasado colonial, anticolonial, una sensación de que Occidente, pues, lleva siglos dominando la economía y la política mundial, y entonces esto sí que, bueno, pues para muchos del sur plural es el elemento aglutinador, es ¿no? el pegamento que los une, ¿no? Y aquí tenéis el voto que hubo en su día, en marzo, justo después de la invasión rusa de Ucrania, donde para Occidente y para la Unión Europea esto se vio como un éxito diplomático, ¿no? Una condena de 141 estados a la agresión rusa, y con, bueno, los sospechosos habituales apoyando, y algunos un poco, bueno, por Eritrea, etcétera, menos conocidos, pero realmente poco apoyo a Rusia y abstenciones importantes. China y la India, ¿vale? Y mucho cabreo en Europa porque la India no condenaba. Entonces, este tema, pues, salió en los G20, las sesiones de los G20 de este año en la India, donde yo veía a los diplomáticos, sobre todo del este de Europa, ¿no?, atacando a los indios de por qué no condenaban la invasión rusa, abiertamente, ¿no?, los polacos, los bálticos, etcétera, ¿no? ¿Cómo podéis tolerar esto, ¿no? Y los indios decían, bueno, pues, mira, es que, ¿dónde estaba Estados Unidos cuando hubo un genocidio pakistaní en Bangladesh? ¿Dónde estaba Estados Unidos? ¿En qué bando estaba? En nuestra independencia, ¿quién nos ayudó? ¿Quién nos daba armas cuando nos independizamos? O sea que para ellos es en plan, bueno, Rusia, ¿vale? Pero es un vecino y no te quieres llevar mal con Rusia. Y aparte, pues, entonces decían, bueno, pues los alemanes y los franceses se opusieron a la guerra de Irak, ¿qué hicieron? No votaron en contra, se abstuvieron. Por lo tanto, nosotros nos abstenimos. En esto nos abstenemos. Y aparte, yo necesito aquí crecer y me viene muy bien comprarle el petróleo a Rusia y no voy a dejar de hacerlo. Entonces es un poco cómo está cambiando un poco la geopolítica mundial. Y pese a estas victorias diplomáticas, la realidad es que esta línea que estábamos trazando un poco del norte global, el sur global, se ve reflejada en quiénes son los países que aplican sanciones a Rusia. Y en esto, bueno, sabéis que hay, y Turquía que está ahí, ¿no?, es interesante porque es uno de los canales por donde se desvía mucho, ¿no?,
por donde entra mucho del material que llega a Rusia, que al final llega por Turquía o Kazajstán, que son los países que han aumentado enormemente su comercio con Rusia, y aquí hay una evasión de las sanciones por muchos países. Y es interesante, por ejemplo, en este año tuve la posibilidad de discutir estos temas con economistas rusos. Ahora es difícil tener interlocución con economistas rusos, y una cosa que me llamó la atención era que uno de los economistas rusos decía: mire, durante la Guerra Fría nuestro gobierno nos prohibía hacer negocios con Occidente. Y entonces, durante décadas, nos especializamos en hacer negocios con Occidente, de manera ilegal. Ahora ustedes, sus gobiernos, nos prohíben hacer negocios con sus economías. Y entonces nosotros, toda esa especialización, toda esa experiencia de décadas, la estamos usando para seguir haciendo negocios con sus economías, ¿no? O sea, interesante el tema de que, bueno, ya sabéis que aquí la Unión Europea está debatiendo si tendríamos que aplicar la extraterritorialidad a nuestras sanciones, igual que la aplica Estados Unidos, pero se considera que durante décadas hemos criticado a Estados Unidos por su extraterritorialidad. Pensad cuando Trump se retiró de Irán, que sancionaban a nuestras empresas por hacer negocios en Irán, y entonces en la Unión Europea se considera que eso sería un paso demasiado radical a la hora de intentar evitar que lleguen esos productos a Rusia. Pero la sensación de todo esto es que el Occidente está cada vez más unido, si queréis, a expensas de lo que pase ahora en 2024 y si vuelve un Trump o alguien también republicano de la misma línea, pero más distanciado del resto del mundo. O sea, más solo, si queréis. Y esto se ha visto en la última votación en relación a la situación en la Franja de Gaza, ¿no? Donde aquí pues, vemos que Estados Unidos y algunos países europeos se quedan solos a la hora de posicionarse a favor de Israel, ¿no? Y donde la Unión Europea se fragmenta. Algunos países votan en contra de esta resolución a favor de un alto el fuego o de una pausa humanitaria en Gaza, algunos a favor y algunos se abstienen. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lógicamente va todo el discurso porque ya llevamos años donde la situación, sobre todo con lo de Ucrania, donde muchos del sur global decían: ustedes tienen doble rasero. Lo de Rusia es inaceptable, pero cuando Estados Unidos invadió Irak ilegalmente, nadie dijo que había que aplicar sanciones frente a Estados Unidos, por ejemplo. Y ya antes de que empezara este conflicto, y ya en el mundo musulmán, Indonesia, por ejemplo, que son musulmanes, ya denunciaban la situación en Palestina. Decía: vale, sí, muy bien, lo de Ucrania, muy mal, pero ¿qué pasa con los palestinos? Y ahora esto, y la metedura de pata de von der Leyen, gran metedura de pata, en forma y en contenido porque un apoyo tan cerrado a Israel va en contra de la política de la Unión Europea de décadas de apostar por la solución de los dos estados, por ser un interlocutor que, aunque es aliado de Israel, puede ser un intermediario en el conflicto, y para ahora muchos árabes eso, si uno solamente se fija en von der Leyen, ya no lo es, la Unión Europea, y eso es altamente problemático, pero también por este doble rasero de más o menos pues, cerrar los ojos frente a el bombardeo de civiles en Gaza y la condena clara de esos bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿no? Entonces ese doble rasero ha quedado muy evidente y ahora Borrell, sabéis que ayer o antes de ayer tenía la conferencia con todos los embajadores de la Unión Europea, 140 y pico embajadores de la Unión Europea en todas las misiones de la Unión Europea alrededor del mundo, y ha planteado este dilema, es decir, nosotros ahora tenemos un problema muy gordo porque no podemos evidenciar y tenemos que demostrar que no tenemos ese doble rasero, ¿no? Y no es fácil, como sabéis. Y la realidad es que las democracias plenas, están en declive.
O sea, tenemos un mundo pues, más autoritario, si queréis, y esa es una tendencia que ya llevamos viendo desde hace años. Quizás la pandemia ahí también haya impactado en muchas de esas sociedades. Y bueno, esto es preocupante, pero también hay que ser realistas, es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Y frente a esto, pues en Estados Unidos, como sabéis, se presenta a China como esta gran amenaza. Como sabéis, la Unión Europea, por ejemplo, considera a China socio, competidor, pero también rival sistémico, porque tiene un sistema político que nosotros consideramos negativo y que no queremos que sea un modelo para nadie. Y por lo tanto, bueno, pues en Estados Unidos, aparte de tener esa tensión geopolítica de dos superpotencias rivalizando por la influencia mundial, tenemos también, ¿no?, toda una visión más ideológica, es decir, bueno, pues hay que enfrentarse a este modelo de sociedad, a este modelo político, y una visión de, bueno, que China y su crecimiento puede ser la gran amenaza para Occidente y para nuestra forma de vivir y de pensar. Pero mi sensación es que tenemos esta rivalidad y estamos en, ¿no?, una dinámica negativa, en el sentido de que yo, que llevo estudiando China más de 10 años, pues el otro día que venían unos cintanqueros chinos, les preguntaba dónde veían ahora mismo la relación entre la Unión Europea y China, en un contexto de rivalidad entre Estados Unidos y China, siendo 10 lo más caliente, más, ¿no?, amoroso si queréis, y 0 más frío, etc. Y bueno, como buenos chinos no contestaron la pregunta, entonces me la preguntaron a mí, ¿no?, dónde veía yo la relación. Y yo les dije, en 5, hace 10 años en 7, y la tendencia es hacia abajo. Y bueno, entonces yo estoy preocupado porque podemos empeorar todavía más, ¿no? Y la rivalidad entre Estados Unidos y China puede llevar a un posible conflicto, sobre todo alrededor de Taiwán, porque como sabéis, China considera Taiwán suyo. Taiwán es el lunar que ve China todos los días en el espejo, todavía legado de las guerras del opio y del pasado colonial occidental, y eso, pues, frente a la posición americana de no permitir que China invada por la fuerza a Taiwán, porque además eso rompería las relaciones de fuerza en el sudeste asiático y en el Extremo Oriente, pues puede llevarnos a, como Joe Nye, que seguramente sea el catedrático de Relaciones Internacionales más conocido, pues puede llevarnos a una guerra fría, o a la trampa de Tucídides, o a los sleepwalkers, ¿no?, los sonámbulos que en la Primera Guerra Mundial pues, nos llevaron a la Gran Guerra por un accidente, ¿no?, por una muerte de un duque, ¿no?, archiduque. Y Taiwán pues, está en un momento tenso, y ese seguramente sea el foco de tensión mayor en la geopolítica mundial. Y ahora es verdad que, sabéis que a lo mejor puede haber una reunión otra vez entre Biden y Xi Jinping. Creo que por los dos lados se han dado cuenta que esa dinámica, esa escalada, nos puede llevar a un posible conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esa tensión es importante, pero yo creo que para nosotros europeos es importante también darnos cuenta que nosotros no estamos en la lucha por la hegemonía mundial. O sea, lo que creo que nos diferencia a nosotros los europeos de los americanos es que los americanos están en esa lucha por la hegemonía mundial y por ser el número 1, y nosotros no estamos en eso. Y la mayoría del mundo no está en eso, y el sur plural no está en eso. La visión ahora es, bueno, frente a lo que ha pasado con Rusia en Ucrania, lo que puede pasar en Taiwán, mejor pues traer las cadenas de valor, las cadenas de producción a países más amigos. Diversificar, etcétera, ¿no? Bueno, está claro que pasamos de el just in time, ¿no?, la eficiencia, a just in case, la resiliencia o la seguridad económica, si queréis. Bueno, creo que todos estamos
en lo claro en que esto tiene costes, trae costes. Beneficios para algunos, Ezequiel seguramente que ve beneficios ahí, porque a lo mejor para España, pues que muchas de esas cadenas de valor y de producción pues vengan a Turquía, vengan a Marruecos, donde tenemos a lo mejor pues mayores lazos, mayor presencia, pero en general para el consumidor os aseguro que seguramente vaya a traer mayores costes. Y entonces hay que decírselo, hay que explicárselo al consumidor. La visión, sabéis, de Ursula von der Leyen es que Europa no quiere decoupling, no quiere desacoplarse, lo que quiere es reducir los riesgos, reducir las dependencias. Esto está muy bien, pero yo que estoy más o menos en todos estos debates, ¿no? Con la gente de la Comisión, etcétera, estamos solo en el proceso de mapear y después diseñar lo que significa esto de de-risking. Por ahora es un concepto sobre el papel, pero hacerlo, realizarlo, que os tocaría a lo mejor a muchas de vuestras empresas que están ahí, es más difícil. Y yo creo, y a esto es algo que creo que tenemos que tenerlo bien presente, es que Europa se enfrenta a un trilema. Y solo, en principio, puede haber dos patas, se pueden hacer dos patas de ese trilema. ¿Cuál es el trilema? ¿Cuáles son los tres polos? Uno es, y lo decía el consejero, transición verde. La transición verde. Se puede unir a la transición digital, que nos ayudará en la transición verde, en las transiciones, si queréis. El otro es seguridad económica. Reducir riesgos, de-risking. En principio con elementos de reindustrialización, o por lo menos industrialización inteligente, pero un cierto elemento de decir, no, tengo que reducir riesgos, o sea, friendshoring, y en principio también tengo que apostar, bueno, y todo el tema de los chips, etcétera, tengo que apostar por producir aquí, por industrializarme, por la vuelta de la política industrial. Y el otro polo es la disciplina fiscal. ¿Se puede hacer las tres cosas? Yo tengo mis serias dudas. Los americanos han apostado por las primeras dos y por ahora han dejado de lado la disciplina fiscal. El déficit de Estados Unidos este año va a ser del 6%. Me pueden decir, bueno, claro, es que los americanos tienen una ventaja. Emiten la moneda, la divisa internacional por excelencia y tienen esto que conocemos los macroeconomistas como el privilegio exorbitante de emitir el dólar. Esto a lo mejor es controvertido, pero a lo mejor nosotros tenemos el euro y deberíamos aprovechar que emitimos la segunda moneda internacional por excelencia y que a lo mejor tenemos más capacidad que otros de poder hacer política industrial más agresiva, si queréis, y más, ¿no? un marco fiscal más laxo. Yo creo que lo que necesitamos seguramente sea una capacidad fiscal central, ¿no? Es un poco la posición siempre del Cano, es decir, bueno, frente a la vuelta a la política industrial no puede ser que el 50% de todas las ayudas de Estado hayan ido a Alemania y el 30% a Francia, o sea que Francia y Alemania hayan recibido el 80% de todas las ayudas de Estado desde la pandemia. Eso rompe el mercado único, destroza el mercado único. Entonces la única manera de realmente pues, hacer política industrial europea es teniendo una capacidad fiscal europea. Demografía, con Ezequiel esta mañana también decía, la demografía marcará mucho del devenir, ¿no? Ahora mismo Asia, pues lógicamente es el lugar más dinámico y en gran parte eso es por la demografía y África pues va a triplicar su población en los próximos 50, 60 años. Y África, pues por ahora, pues no está en muchos de nuestros mapas geopolíticos, ni geoeconómicos, ni de internacionalización, creo. Y esto nos lleva un poco a el impacto de China en el sur plural, etcétera, ¿no? Sabéis que uno de los mayores ejemplos de intentar ponerle ruedas, palos en las ruedas a China es la prohibición de Huawei. Y Estados Unidos pues, ha insistido en que muchos de los países aliados no usen Huawei. Pero Huawei sigue presente, Huawei sigue innovando y Huawei pues, está en Latinoamérica, posiblemente en algún momento llegue a África
Y ahí tenemos, ¿no?, la apuesta de China por mucho del sureste asiático, América Latina, y además nuestros colegas del CANO han sacado un informe reciente por qué importa América Latina, con datos muy interesantes de realmente por qué América Latina sigue siendo, en la era del friendshoring, etcétera, pues todavía más relevante para un país como España, pero África seguramente sea un elemento donde todavía tenemos que ver cómo se desarrolla ese continente, y ya sabéis que hay mucho debate ahora sobre la deuda africana y quién va a estructurar la deuda en África, y realmente desde un punto de vista macroeconómico África necesita más deuda, no menos, porque necesita mucha más inversión para toda esta gente joven que está ahí. O sea, o damos puestos de trabajo en África para que la gente trabaje allí, toda esta gente joven, o si no, pues lógicamente van a venir a Europa, ¿no? Entonces, pero yo creo que mi sensación es, ¿estamos haciendo bien en prohibir a Huawei? Por un lado está la seguridad económica, y las infraestructuras críticas deberían estar en nuestras manos, igual que los chinos tienen sus infraestructuras críticas en sus manos. Pero prohibir, ¿qué pasa si Huawei llega al 6G o 7G con tecnología más avanzada y nosotros, por prohibir a Huawei, vemos que los brasileños tienen el 7G chino antes que nosotros? Entonces yo creo que esto es como una metáfora de cuidado con cerrarle puertas a China, porque China al final, por mucho que quieras, no vas a poder desacoplarte de ella, incluso si te vas de China, porque la vas a encontrar en el sur plural. Esa es un poco la idea que quería transmitir. Y ya para acabar, el coche eléctrico chino es quizás otro de los grandes ejemplos de que China al final pues ya no es una fábrica del mundo que copia tecnología, sino que en este campo para muchos es la que está a la vanguardia de esa tecnología, y aquí vemos cómo China ha pasado de ser un importador de coches a un exportador de coches. Muchos de ellos de combustión, pero muchos de ellos también eléctricos, obviamente. Y aquí vemos que, según las últimas cifras, pues China va a superar a Japón a la hora de ser el mayor exportador de vehículos del mundo. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que podemos cerrar el paso a eso, difícil. Yo sigo de cerca este proceso, la geopolítica del coche eléctrico, y es interesante ver cómo, bueno, pues por un lado tenemos la Comisión pues iniciando una investigación por dumping en el sector, y después por otro lado tenemos a las empresas chinas cada vez más interesadas en penetrar en el mercado europeo. Y tenemos todo el debate de si BYD va a traer una fábrica de coches eléctricos a España, y en Galicia, por ejemplo, se aboga porque sea Galicia el sitio donde se pueda venir con esa fábrica, ¿no? Y yo mi sensación es que deberíamos atraer a los productores chinos a producir aquí, porque así ganamos mucho de esto, y a lo mejor podemos cerrar el trilema, ¿no? Por un lado, mejor que produzcan aquí que produzcan en China y nos los importen. El consumo de energía aquí debería ser limpio y no con carbón en China. Los puestos de trabajo los tendríamos aquí. Podríamos atraer a uno de los mejores productores de vehículos, igual que hemos atraído a los americanos, japoneses, franceses y alemanes. Y en principio esperemos que paguen impuestos aquí y nos ayuden en la disciplina fiscal. Muchas gracias por la atención y estoy dispuesto a coger preguntas. Así que adelante, a ver si hay por aquí preguntas para realizar a Miguel Otero tras ese análisis que has hecho sobre ese sur plural, no global sino plural. Por aquí tenemos preguntas, adelante. Momentito, el micrófono para que podamos escucharla. Buenos días. En primer lugar, enhorabuena por una brillante exposición con la que no puedo estar más de acuerdo en contenido. Me ha llamado la atención, no por desconocimiento, sino por las cifras mencionadas sobre Alemania y Francia, que conjuntamente se llevan el 80% de los fondos. Somos una Unión Europea hasta que dejamos de serlo. Dicho esto, ¿qué opinión te merece lo que recientemente se está leyendo en prensa y es una posible ampliación de la Unión Europea
están diciendo ya 2030, están hablando de incluso 35 países y hay un poco de debate actualmente en este sentido y bueno, teniendo en cuenta toda esta geopolítica a la que nos enfrentamos, no a largo plazo siquiera, sino mañana, hoy, ¿qué opinión te merece esta posible ampliación de la Unión Europea? Muchas gracias. Bueno, sabéis que ha habido países que siempre se han opuesto a la ampliación, Francia entre ellos. Ya tenía problemas con la ampliación al este porque sabía que eso le podía ayudar a Alemania, además volcaba el centro de gravedad de la geopolítica de la Unión Europea, si queréis, hacia el este, pero parece que Macron ha decidido últimamente que va a haber ampliación, que no era un tema de sí o no, sino que iba a ser de cómo. Y entonces, bueno, ahora en la presidencia española, como sabéis, ya allí en Granada se ha acordado, el Consejo ha acordado que hay que dar pasos hacia esa ampliación y ahora el debate está en cómo conseguir ampliación y profundización, ¿no? Este debate eterno en la Unión Europea de enlargement and deepening, ¿no? O sea, ampliación y profundización significa, bueno, mejorar la manera de cómo estamos gobernados, o sea, incluso pues, avanzar en esa unión cada vez más estrecha. Yo diría que deberíamos aunar tres elementos, no solamente ampliación y profundización, sino autonomía estratégica. Porque muchas veces veo que hay silos a la hora de debatir estos temas, ¿no? Por ejemplo, el debate sobre las reglas fiscales es un claro ejemplo, es en plan un debate de las reglas fiscales, cómo resolvemos lo de Maastricht, cómo resolvemos el pacto de crecimiento y estabilidad, cómo, ¿no? sin a lo mejor levantar la vista y decir, bueno, vale, pero la rivalidad geopolítica mundial, el de-risking, la seguridad económica, la geopolítica, ¿no? O sea, yo creo que yo estoy con los del este que dicen, mira, tenemos que ampliar porque no podemos dejar que esta gente esté al amparo del neoimperialismo ruso. Geopolíticamente compro ese argumento. Pero yo les digo, pero entonces ayudadme a profundizar, porque no podemos tener ahora mismo una unión donde tengamos un poder de veto y una, estructura donde se necesiten consensos en dos ámbitos muy importantes como es la política exterior y la política fiscal. Entonces, bueno, sabéis que hay el papel este, que os lo recomiendo a todos, de los 12 expertos franco-alemanes, que es un poco la referencia, y sabemos que España, y nosotros estamos un poco en el ejercicio también de ayudar en eso, desde el CANO, va a presentar un papel antes de diciembre de cómo se podría llevar a cabo esa dinámica de ampliación y profundización, con, por ejemplo, una Comisión Europea más reducida o más jerárquica, ¿no? Hay muchos elementos ahí a tener en cuenta, con una emisión de deuda conjunta, con recursos propios, o sea, tenemos que, creo que en algún momento, ¿no? O sea, ya Carlos V ya tenía impuestos paneuropeos. O sea, ya para ganar guerras se usaban los poderes de gobernanza para recaudar impuestos, porque había que el bien público más importante en ciencia política, ¿cuál es? Seguridad. Entonces, esta cosa de que no podemos tener impuestos europeos, porque esto es imposible, creo que tenemos que romperlo mentalmente. Claro que necesitamos impuestos europeos si queremos una política industrial europea, por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos en estos debates y creo que son buenos, pero es verdad que hay muchas posiciones muy divergentes. Veremos qué es lo que pasa. Más preguntas por aquí. Mira, por allí. Sí, buenos días. Muchas gracias, Miguel, por la exposición. Dos cuestiones muy breves. ¿En qué medida este mundo multipolar y la ubicación de los países en determinados bloques va a condicionar su comercio exterior? Y la segunda es si compras el argumento de un alto representante español de la Unión Europea que ha indicado que Europa ha elegido ser vegetariano en un mundo carnívoro. Bueno, sobre la primera, yo creo que la gran mayoría el otro día me decía alguien que está muy metido en los debates en el Fondo Monetario Internacional y él tenía la sensación que en algún momento a Estados Unidos le va a pasar lo que le pasó al Reino Unido en Suez, en el canal de Suez, cuando realmente se
se vio que el Reino Unido no tenía ya capacidad para decidir la geopolítica mundial, y entonces ahí Estados Unidos dijo, no, aquí no, esto no lo vas a hacer. Entonces, esa sensación de que a lo mejor Estados Unidos está insistiendo en que tiene que haber esta gran coalición para parar a China, cuando el sur plural no está en eso. O sea, la mayoría de todos los países del sur plural está en el yo quiero hacer negocios con Estados Unidos y con China. Yo no quiero entrar en esa dinámica de democracias versus autocracias. Incluso los indios, o sea, simplemente los indios. O sea, los indios son conscientes que China es su rival estratégico, histórico. No les dejan ni visados muchas veces. Pero aún así, los indios tienen la sensación, oye, no podemos contener a China, no podemos estar en una política de bloques, no podemos. Yo quiero hacer negocios con China, yo estoy en los foros con China. Cuando me interesa, voy a hacer negocios y voy a aliarme, entre comillas, aliarme con China, ¿no? Entonces yo creo que la gran mayoría de los países del sur plural no quieren estar en esa dinámica y por lo tanto quieren hedging, que se llama en inglés, que es, bueno, diversificar, jugar a dos bandas y no entrar en esas dinámicas. Yo creo que la Unión Europea debería también reflexionar sobre esto, ¿no? Y la segunda, bueno, a ver, la Unión Europea es un proyecto liberal que se ha creado sobre la base de conseguir la paz, de la interdependencia, de las reglas, de la acquis communautaire, de las reglas del juego, del liberalismo y de no ser un poder militar. Pero en un mundo cada vez más carnívoro no va a quedar otra que... Y lo estamos viendo. O sea, aquí el debate siempre es, bueno, a ver si gana Trump otra vez en el 2024, ¿qué va a pasar? Olvidémonos de eso. Porque da igual. O sea, imagínense que tenemos Biden 2 veces. Biden 2. Otros 4 años de Biden. ¿Qué pasa después de Biden? Porque yo creo que lo que está claro es que no va a haber un presidente más atlantista que Biden. Por lo tanto, el mundo va a ser menos atlántico, si queréis, y por lo tanto tenemos que ya prepararnos para ese mundo, ¿no? Y estar protegidos por los Estados Unidos militarmente, pues no es infinito, ¿no? Dentro de 100 años no estaremos aquí, pero eso a lo mejor ya no sucede. Entonces, bueno, yo creo que ha habido cierta ingenuidad en Europa en relación a, incluso desde la izquierda, sobre todo desde la izquierda, diría yo, en cuanto a que, bueno, Europa, el otro día estaba en una reunión del segundo grupo del Consejo Económico Social Europeo, que es el grupo de los trabajadores, y allí había varios sindicalistas que justo reconocían esto, que la izquierda en Europa durante mucho tiempo ha tenido una visión demasiado idealista, pacifista, y que ahora mismo, pues, Europa tiene que abogar por tener una defensa propia. Más preguntas. Por aquí. Bueno, buenos días. Yo tenía una pregunta sobre China. Y entonces, aparentemente hay un mayor nivel de autoritarismo, con un presidente más hegemónico que se ha revalidado de nuevo. Pero sin embargo, yo lo que quería saber es si la tensión entre el modelo económico y el modelo político, ¿en qué dirección van? ¿Van hacia un mayor nivel de autocracia o internamente la situación política en China es más variada de lo que vemos desde fuera? Muy buena pregunta y difícil de contestar. Mi visión sobre China es que hace tiempo que China está en una economía de guerra, desde Trump por lo menos, donde la sensación de mucha de la élite cercana al partido es que Estados Unidos está intentando frenar el crecimiento chino y todo lo que sea posibles debilidades de la sociedad van a ser explotadas por Occidente y por lo tanto hay que, dicho vulgarmente, apretarse los machos y que realmente se refleja en un mayor control político de la sociedad. Esto empieza por Hong Kong, pero después también viene lo de Xinjiang, ahora las protestas de los folios blancos, etcétera. El tercer mandato de Xi Jinping. Entonces, yo la última vez que visité China, que fue en junio, había una sensación de
bueno, que estaban en una situación difícil, económicamente hablando. Y que, en principio, deberían dejar otra vez que las fuerzas del mercado volviesen a actuar y volviesen a ser, ¿no?, más libres, etcétera, ¿no?, para volver a cierto dinamismo, porque es verdad que ahora hay una sensación de, si hay rumores de que vuelve el servicio militar obligatorio, pues imagino la confianza de la población y del consumo no es boyante, ¿no? Pero por otro lado, me dicen que, claro, desde el gobierno todo lo que sea liberalizar, y eso en mis interlocuciones con muchos de mis contrapartes chinos, se nota como que esto puede explotar el Occidente, sobre todo Estados Unidos, para debilitar a China, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una dinámica donde ojalá ahora mismo Estados Unidos y Europa sean menos hostiles, pero por otro lado también que China empiece a abrirse más, ¿no? Y que también genere confianza al inversor, al empresario de fuera, porque si no entramos en unas dinámicas muy perversas de proteccionismo, de control político, de más represión, y eso creo que es nocivo, ¿no? Pero es una dinámica dificultosa, ¿no? Porque Borrell el otro día me decía, volvía de China y decía, es que va a ser difícil con los chinos, porque porque hay esa sensación en Europa que China tiene que abrirse, y China te dice, es que yo voy a abrirme, ahora mismo es que no me voy a abrir porque me estáis pegando por todos lados. Entonces, yo creo que eso hay que romperlo, ¿no? Y ojalá ahora esta reunión entre Xi, Biden, etcétera, ahora Yellen se ha visto con He, o se va a ver, bueno, a ver si podemos romper un poco esa dinámica y conseguimos, porque yo creo que el engagement, ¿no?, o sea, el relacionarse con China, el pensar que hacer negocios con China va a hacer una China más abierta y más liberal, que ahora se piensa como muy naif y que fue un error estratégico y tal, yo creo que es un error, porque, o sea, una China que se ve más asediada va a ser una China más agresiva, va a ser una China más represiva internamente y más agresiva externamente, ¿no? Entonces yo creo que esa dinámica deberíamos, deberíamos intentar, a lo mejor el 7 era demasiado caliente, pero deberíamos no ir hacia el 3 o hacia el 2, porque creo que todos salimos perdiendo. Bueno, pues muy interesante. Todos estos análisis, estas preguntas que han ido surgiendo. Cerramos ya este turno de preguntas. Muchísimas gracias, Miguel Otero, por este análisis, por ese sur global, ese sur plural que nos has traído hasta aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias por las preguntas. Muchísimas gracias.